e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Este fue el texto que utilizó Jacobo Arminio y sus seguidores para declarar que la gracia en realidad era resistible. Ese llamamiento interno era resistible. Ahora, noten que el llamamiento eficaz no está contradiciendo este texto. Más bien, resalta la verdad declarada por Esteban de este texto. Porque Esteban les está diciendo a sus compatriotas hebreos que el hombre siempre, noten, siempre resiste a Dios porque su corazón está incircunciso. Él no quiere oír, él no quiere doblegar su servicio, él no quiere humillarse ante Dios. Ellos resisten a Dios. La enseñanza del llamamiento eficaz no contradice esta declaración de Esteban. Hermano, ¿y por qué usted está diciendo eso? Porque la enseñanza de Esteban acá es perfectamente consecuente con la enseñanza de la depravación total. El hombre siempre, por causa de la incircuncisión y la dureza de su corazón, el hombre resiste el venir a Dios en arrepentimiento y fe. El hombre siempre está rechazando el mensaje del evangelio. El hombre siempre está rechazando el mensaje de Cristo. El hombre siempre menosprecia y rechaza el amor, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. Y eso es precisamente lo que está expresando acá Esteban. De hecho, hermanos, por causa del tiempo, no pudiéramos ver estos textos, pero yo se los voy a decir. Si ustedes son rápidos, anótenlo, no están en pantalla, pero son textos que ustedes van a confirmar que la Biblia en otros pasajes, incluso en el Antiguo Testamento, se muestra que una de las consecuencias de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los escogidos es precisamente circuncidar el corazón. La circuncisión del corazón es algo que el apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 2 y que el mismo Moisés declara en Deuteronomio capítulo 29, versículos 3 al 4. Moisés está dando su último discurso a la nación de Israel y le declara explícitamente: ustedes vieron las señales, ustedes vieron los milagros, ustedes vieron los prodigios, la forma portentosa en la cual Dios nos libertó de la esclavitud en Egipto, pero hasta ahora el Señor no les ha dado un corazón circunciso, ojos para ver y oídos para oír. ¿Por qué Moisés le declara eso a la nación de Israel? Porque ya él está a punto de partir, está a punto de morir. Y Moisés ha visto cómo el pueblo, no todos, había un remanente siempre escogido por gracia. Recuerden que cuando hablamos de la predestinación dijimos que hay una elección dentro de la elección y pusimos el ejemplo de Israel como nación y cómo Dios eligió a Israel como nación, pero dentro de la nación de Israel habían hombres a los cuales Dios eligió, como Moisés, como Josué, como Aarón, a los cuales les dio corazones sensibles a su palabra, a sus preceptos. Deuteronomio capítulo 29, versículos 3 al 4, es un texto donde ustedes pueden confirmar lo que les estoy declarando. Pueden ver otros textos como el mismo Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Pueden ver Romanos capítulo 11, versículo 5 al 8. Les dije que lo anoten rápido, hermanos. Nehemías capítulo 9, versículo 30. Romanos capítulo 10, versículo 21. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 29.
Mateo capítulo 21, versículos 33 al 44. Todos estos pasajes, hermanos, y muchos otros más, muestran de manera clara que el hombre en su condición natural resiste a Dios, es lo que dice Esteban, pero cuando Dios obra a través del llamado interno en los corazones, según la ocasión que Él preparó en el momento, en el día, la fecha, la hora, a través de la predicación de la palabra y el obrar del Espíritu Santo, la persona que resiste siempre a Dios termina quedando completamente humillada, doblando su cerviz, porque ha sido circuncidado su corazón. Ahora tiene la facultad de escuchar con atención el mensaje del Evangelio y termina bajando sus armas de rebelión contra Dios, y arrepintiéndose y confiando en Jesucristo. Así que este texto, en vez de contradecir la doctrina del llamamiento eficaz, lo que hace antes bien es confirmar esa doctrina. Vamos a ver ahora el carácter monergístico de este llamamiento. Estos son otros textos que también nos van a servir para ver ese carácter monergístico. De hecho, algunos de los textos que le mencioné hablan acerca de este carácter monergístico. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 44, miren lo que nos dice el Señor Jesucristo allí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículos 64 y 65. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Se está refiriendo de sus discípulos. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que noten cómo Jesús aquí declara la incapacidad total del hombre de venir a Él. Ninguna criatura, ningún ser humano por sí mismo puede venir a Cristo. Nadie puede ocasionar que alguien venga a Cristo, ni siquiera uno de manera voluntariamente natural podemos venir a Cristo, a menos que nos sea dado por el Padre. Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que noten, no es por algo hecho por nosotros, no es que hacemos un buen uso de nuestro libre albedrío, sino que es obra de la gracia soberana de Dios a través de la regeneración, a través de la renovación que hace el Espíritu Santo en el corazón. ¿Se dan cuenta? Hermanos, pudiéramos citar muchos pasajes más, pero yo creo que estos textos por sí solos son contundentes. Ahora quisiera citar la Confesión de Londres, el párrafo que habla el capítulo del llamamiento eficaz nos declara lo siguiente. Este llamamiento eficaz depende de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna manera de alguna cosa prevista en el hombre, el cual es en esto enteramente pasivo, es decir, no hay ningún papel protagónico del hombre.
hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, el hombre adquiere la capacidad de responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Esto sucede, mis hermanos, por el mismo poder que obró la resurrección de Cristo de entre los muertos. Así que noten que es una declaración clara de estas verdades bíblicas. Es una excelente síntesis de lo que estamos tratando a la luz de estos textos. El hombre está completamente pasivo en este llamamiento interno, también conocido como la gracia irresistible. Entonces notamos que el hombre está en una incapacidad total. El hombre se encuentra en una condición caída, en una condición de muerte espiritual, esclavizado al pecado, ciego, no tiene los ojos espirituales para ver a Cristo, está completamente sordo, no quiere oír y por si fuera poco, su corazón está endurecido. Hasta que solamente la gracia de Dios obra en los corazones por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, el hombre no sale por sí mismo de las tinieblas. Eso es una teología humanista que viene desde hace apenas unas cuantas décadas. La predicación humanista centrada en el hombre, donde hacemos una repetición vana de una oración, donde le decimos a las personas, repite esta oración: yo, Señor Jesús, confieso mis pecados, confieso con mi boca que tú eres el Señor y el Salvador, y entonces le hago ver a la persona como que ya es cristiano. Lo cierto es que si eso es así, esas personas deberían continuar perseverando en la gracia, asistiendo a las iglesias y adorando a Cristo con sus vidas. Nosotros vemos que eso no es lo que ocurre. Las personas siguen quedando en tinieblas y solamente el Dios de luz es capaz de sacarlos de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que es importante todo lo que nosotros hemos tratado hasta ahora. El tema de la depravación total hace necesaria la obra portentosa del Espíritu Santo en los corazones para que entonces las personas sean levantadas de su condición de muerte espiritual y vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. El sinergismo propuesto por la teología arminiana nos hace pensar que el hombre se encuentra como sumergido en un mar tempestuoso, lleno de pecado, y está pidiendo auxilio a Dios porque él está allí ejerciendo su libre albedrío, le está diciendo: Dios mío, sálvame, sálvame. Y entonces ellos consideran que al hablar de la depravación total y el llamamiento eficaz, entonces se está mostrando a un Dios cruel que deja a las personas que tienen el buen deseo de ser salvos. Dios cruelmente los deja allí, como que ellos están diciendo: sálvame, sálvame, y él a la final no los salva. Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia. El hombre en su condición natural, ya vimos que no quiere nada con Dios, no está pidiendo auxilio para ser redimido, sino que el hombre huye de Dios. El hombre quiere vivir conforme a su voluntad, conforme a sus deseos, estableciendo sus propias reglas, sus propios mandamientos y procurando hacer todo en esta vida para su propia gloria. Así que vemos, hermanos, que la doctrina de la depravación total nos muestra, la doctrina bíblica de la depravación total como consecuencia de la caída, nos hace ver la necesidad de la obra sola de Dios. Eso es lo que significa monergismo, la obra
de uno. En este caso es la obra de Dios, porque solamente Dios puede dar vista a los ciegos. Solamente Dios puede regresar el audio a los sordos. Solamente Dios es capaz de libertar a los cautivos. Solamente Dios es quien levanta a los muertos. Y esa es la promesa del nuevo pacto. Así que vemos una consecuencia bíblica, lógica, racional, más no racionalista. Así que vemos que la Biblia tiene una perfecta consecuencia lógica a la luz del testimonio de la salvación en las Escrituras. Así que pudiéramos discutir acerca del carácter monergístico del llamamiento. Les hago la siguiente pregunta. En definitiva, ¿cuál es entonces el orden correcto? Opción A, el hombre primero cree y luego nace de nuevo. O opción B, el hombre primero nace de nuevo y después cree. ¿Qué creen ustedes? Es una pregunta para todos. Hasta ahora, lo que hemos considerado, el hombre primero cree y luego nace de nuevo, o el hombre primero nace de nuevo y después cree. ¿Ok? ¿Quién dice algo más? Además de nuestro hermano Giovanni. Nace de nuevo y crea al mismo tiempo, dice la hermana Gildre. Hermano José, los hermanos Arroyo, la hermana Donalí. El llamamiento eficaz nos conduce al arrepentimiento y por la obra del Espíritu Santo somos regenerados. Somos hechos una nueva criatura por la gracia salvadora. Amén. Pero entonces, ¿es opción A, opción B? Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Noten lo que está diciendo Juan, no dice será nacido de Dios, sino que es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, ¿el hombre primero cree y luego nace de nuevo? ¿O el hombre primero nace de nuevo para que entonces reciba la facultad de creer? Ok, la hermana Gildre, el hermano Giovanni siguen participando. El resto están muy calladitos. Así es. Así es, hermana Gildre. La fe, según el testimonio de la Biblia, es la consecuencia de haber nacido de nuevo. Yo sé que esto es completamente diferente a lo que quizá la mayoría de ustedes han escuchado en sus congregaciones, pero el testimonio de la Biblia es claro.
por causa de la condición caída, por causa de la muerte espiritual, por causa de la ceguera espiritual, por causa de que el hombre aborrece a Dios y no quiere venir a Dios porque está muerto en delitos y pecados, Dios tiene que intervenir primero. Dios tiene que levantar de entre los muertos espirituales, abrir sus propias tumbas y levantarlos a la vida para que entonces puedan responder a la predicación del evangelio. De manera que no hay manera de que alguien crea sinceramente en Jesucristo como su Señor y Salvador, a menos que Dios Espíritu le haya dado el corazón de carne. Por eso, mis hermanos, es que es completamente ineficaz todas las estrategias, todas las músicas, todas las campañas, todas las cosas que tratan de persuadir a la gente, que al final terminan trayendo coyotes a las iglesias, chivos que por instantes se disfrazan de ovejas, pero que a la final su naturaleza no ha sido transformada. Y por eso es que vemos tanto desastre en cuanto a la moralidad en muchas iglesias locales, fruto de un mal entendimiento de lo que es estas doctrinas. Así que, ¿qué se necesita para poder creer que Jesús es el Cristo? Nacer de Dios, nacer de nuevo, ser regenerado. ¿Qué tipo de vida es la que implanta Dios en nosotros en el nuevo nacimiento? Según el testimonio de Pedro, es una vida incorruptible. Es una vida incorruptible. Ahora pudiéramos hablar un poco del problema de los falsos positivos, del llamamiento y otros caminos como la moralidad, que es lo que también trágicamente vemos hoy día en muchas congregaciones que se hacen llamar cristianas. ¿Cuál es entonces la forma correcta de hacer el llamamiento? O pudiéramos preguntar de esta manera: ¿cuál es la forma correcta de predicar el evangelio y llamar a los pecadores al arrepentimiento y la fe en Cristo, o a venir a Cristo? Bueno, lo primero es que debemos informarles. Recuerden, el mensaje de la palabra de Dios transmite una información, y esa información que debemos procurar transmitir a los pecadores es acerca de Dios, acerca de su carácter, acerca de su santidad, de su justicia, de su bondad. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos saber quién es Dios para que podamos darlo a conocer a otros. Y una vez que nosotros hablemos de Dios, necesariamente tenemos que hablar de su carácter santo reflejado en la ley, los 10 mandamientos. Y al exponer los 10 mandamientos a los pecadores, nosotros vamos a procurar confrontarles con la realidad de que ellos no han cumplido los mandamientos de Dios y por consiguiente ellos merecen la justa, santa y todopoderosa ira de Dios. Hermano, ¿y por qué? Porque cada vez que el hombre ha mentido o robado o codiciado o amado más al dinero, las cosas de esta vida, su profesión universitaria, sus negocios, ha amado más a cualquier cosa en esta vida que a Dios, entonces el hombre ha violado su santidad. Y la única forma, hermanos, de que ustedes puedan hacerle ver al pecador su condición delante de Dios es a través del espejo de la ley. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 3 también. Yo no conociera lo que es el pecado si la ley no dijera lo que es pecaminoso. Así que en primer lugar, yo debo hablar acerca de quién es Dios. No necesariamente tengo que tratar todos los
atributos de Dios, pero sí debo hacerle ver al pecador que Dios es santo y justo. Luego le hago ver a través del uso de la ley, confrontarle con su pecado, ver cómo él, a pesar de que tiene la imagen y la semejanza de Dios, la ha corrompido, ha profanado y violado la santidad de Dios. Por ende, él es digno de la justa, santa y toda poderosa ira de Dios. Así que yo debo hablarle al pecador acerca de esas verdades bíblicas y debo entonces mostrarle la necesidad de arrepentirse y creer. Lo segundo que debemos hacer es invitarles, como ya les acabo de mencionar, invitarles luego de confrontarle con su pecado, hacerle ver su pecado con el espejo de la ley. Yo debo extenderle la invitación al pecador de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. O sea, yo no debo dejarlo bajo la ira de Dios, a menos que sea una persona obstinada y no quiera escuchar el mensaje. Pero una vez que yo le hablo de la ira justa y santa de Dios que él merece por no conformarse a los mandamientos, entonces yo le hablo del Evangelio, le hablo de Cristo como el sustituto perfecto que obedeció la ley de Dios que nosotros debemos obedecer y que recibe el castigo que nosotros merecemos, para que entonces, si él viene a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces él reciba la promesa del perdón de sus pecados y la vida eterna. Incluso nosotros pudiéramos hablar en esa invitación, pudiéramos hacer una persuasión a la luz de la Biblia, tratar quizás con algunas objeciones que se puedan dar en el evangelismo, pero que a fin de cuentas lo que está en el centro del tema en la evangelización es su condición delante de Dios y cómo va a resolver su problema con la justicia divina, la cual demanda un castigo implacable sobre aquellos que han ofendido al Dios Santo. Esa es la forma correcta, entonces, hermanos, de hacer el llamado. Es la manera correcta de predicar el Evangelio. Y si el Espíritu Santo obra en el corazón de algunas de esas personas, porque Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo, esas personas van a responder efectivamente a ese llamado externo, porque el Espíritu Santo estará llamándolos internamente, y entonces ellos bajarán sus armas de rebelión contra Dios, se arrepentirán de sus pecados y pondrán su confianza en Cristo como su Señor y Salvador. Así que esa es la forma correcta, hermanos, de proclamar el Evangelio. Completamente diferente a la forma en la cual se predica hoy, ¿no? Pues déjenme decirles, hermanos, que este ha sido el mensaje del Evangelio proclamado por Cristo, proclamado por los apóstoles, proclamado por la fe bíblica a lo largo de la historia de la iglesia, y que tristemente las últimas décadas, podríamos decir quizá los últimos 2 siglos, se ha tergiversado esa forma de predicar el Evangelio por causa de malas doctrinas o el desconocimiento de estas verdades que estamos tratando en este curso. ¿Qué podemos decir de los que nunca han escuchado el llamamiento? Es una buena pregunta. Bueno, podemos decir que la salvación es solo por la palabra predicada y que si ellos han de ser salvos, les debe llegar el llamamiento por la palabra predicada, porque no hay otra manera, hermanos. Esta es la razón por la cual hoy día existen iglesias, organizaciones paraeclesiásticas como las agencias misioneras que están procurando traducir
la palabra de Dios a las lenguas vernáculas de las tribus y las etnias indígenas que no han escuchado del evangelio. Todos, aún muchos de ellos que abrazan una fe carismática, aún así ellos reconocen que los carismas fundacionales de la iglesia no son comunes en la actualidad y por ello necesariamente deben gastar recursos para traducir la palabra de Dios y llevárselas a esas comunidades que todavía no han escuchado el evangelio. Y esa es una tarea, hermanos, que tenemos todas las iglesias locales. De hecho, no es una tarea para las organizaciones paraeclesiásticas. Es una tarea para las iglesias bíblicas, las iglesias locales. Necesitamos llevarles las buenas nuevas a esas personas porque no hay otra manera en las cuales ellos puedan llegar a ser salvos. Recuerden, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algunas aplicaciones acerca de este aspecto del llamamiento eficaz. Primero, hermanos, pudiéramos decir que esta doctrina nos humilla una vez más como el resto del verdadero mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque esta doctrina no deja ningún lugar para el mérito humano. No hay mérito. No hay gloria para el hombre. El hombre es completamente pasivo en este llamamiento. Y por ello, nosotros cuando experimentamos la salvación, la conversión, nosotros terminamos declarando: solo a Dios sea la gloria. Solamente a Él sea la gloria. Me encanta una declaración de Spurgeon donde él da una ilustración de que él estaba viendo un póster inmenso en un teatro donde se decía: ven a Cristo, arrepentíos y creed en el evangelio. Y entonces él acata ese llamado y entra al teatro, y una vez que está dentro del teatro que representa el reino de Dios, la iglesia, el evangelio, él mira hacia atrás y ve otro póster que dice: ninguno pudo venir a mí a menos que le fue dado por el Padre. Spurgeon entendía estas doctrinas. Él entendía que la razón por la cual él vio y entendió el mensaje del evangelio del reino y entró en el reino fue únicamente por la gracia de Dios. Ese es el testimonio claro de la Biblia, hermanos. En segundo lugar, pudiéramos aplicar esto diciendo que el verdadero evangelio de la salvación por gracia aumenta la necesidad del evangelismo en vez de dejar todo en las manos de la predestinación. ¿Se dieron cuenta? Dios ha predestinado, ha planeado su salvación desde la eternidad pasada, pero Él ha establecido los medios por los cuales se van a llevar a cabo esos planes. ¿Y saben qué es lo más tremendo de esto? Que esos medios, esos instrumentos de redención somos usted y yo. Eso es un privilegio enorme, glorioso. Dios nos involucra en el proyecto de proyectos, en el propósito más grande de la historia del universo, la redención de las almas. Y para ello, Él incluye a su pueblo, a su iglesia, a los creyentes, para que llevemos las buenas nuevas, plantemos y esparzamos la semilla del evangelio en los corazones de todos,
sabiendo nosotros que solo aquellos que Dios escogió responderán eficazmente a ese mensaje. Así que esto echa por tierra todo lo que tiene que ver con el hipercalvinismo. El hipercalvinismo es una distorsión de estas verdades trascendentales y usualmente son fatalistas, los hipercalvinistas, donde ellos no predican el evangelio porque a fin de cuentas Dios va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Y eso es verdad, pero Dios va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos cuando la iglesia va y les predica el evangelio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Otra aplicación, hermanos, es que el verdadero evangelio dignifica el valor de la predicación expositiva de la palabra de Dios como debe ser, porque solo ella da vida a los muertos y solo ella produce la regeneración en los escogidos, por supuesto, con la intervención del Espíritu Santo. Así que el Evangelio de la Gracia dignifica la importancia, el valor de la predicación fiel de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, esa palabra inspirada por el Espíritu, que va a ocasionar que el Espíritu obre en los corazones de aquellos que Dios escogió para salvación. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Creo que vamos. Uy, no, son las 5:40. Ok, ese hipercalvinismo supongo que es un resultado posvida de Calvino, ¿no? Bueno, el hipercalvinismo es una distorsión, es una herejía, una distorsión de la doctrina calvinista. Recuerda, hermana Donalí, que nosotros hablamos que el calvinismo no fue sistematizado, los 5 puntos llamados los 5 puntos del calvinismo, no fueron sistematizados por Calvino, sino que fueron los seguidores en respuesta a la protesta remonstrante en el año 1610 en las iglesias en Holanda. Entonces, cuando hablamos del hipercalvinismo, estamos hablando de una distorsión de esas doctrinas bíblicas. ¿Ok? Eso es lo que hace normalmente el hipercalvinismo. Tergiversa las verdades del Evangelio de la Gracia, fundamentándose en el aspecto trascendental de Dios. Así es, sin duda alguna Calvino estaría rasgándose sus vestiduras. Hermano, no podemos colocar la página, más adelante se estará subiendo la grabación de esta clase, porque el tiempo se nos esfuma y recuerden que probablemente a las 7:15 estarán cortándonos la electricidad por acá. Hermano José, los católicos romanos no consideran el llamamiento interno en ninguna manera. La teología católica actual es una teología semipelagiana. Una teología semipelagiana. Así que ellos, al igual que los arminianos, consideran que el hombre puede resistir ese llamado eficaz. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar, hermanos. Es necesario que tratemos ahora otro tema del orden de salvación. Vamos a hablar ahora de la conversión y la fe. La conversión y la fe. La fe salvadora. Cuando hablamos de la fe salvadora, hablamos de un don que Dios concede al hombre. El hombre lo ejercita cuando lo recibe. Esto es una pregunta, es un párrafo que responde a una pregunta que me hizo una estudiante hace unas horas.
La fe salvadora es un don de Dios que el hombre ejercita cuando lo recibe. Es el instrumento por el cual somos conectados con la salvación. Una salvación que el Señor Jesucristo logró para nosotros. Esa fe es la forma, hermanos, como nosotros debemos vivir toda nuestra vida y es el arma por el cual vencemos al mundo. Ahora, yo quisiera que veamos rápidamente Efesios capítulo 2, versículo 8. Versículos 8 y 9. Vamos a ver este texto que nos muestra cómo la fe es un don de Dios. Noten, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Noten que está explícito. La fe no es originada en nosotros de manera inherente o natural, sino que es un don de Dios. Luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Algunos han argumentado que el don de Dios al cual está aludiendo el apóstol Pablo es la gracia, acá, de ser salvos, pero eso sería redundar, porque la gracia obviamente es un don, es algo que Dios concede de manera inmerecida. Pablo está haciendo énfasis en que es la fe de cada uno de los cristianos, la fe de cada uno de los creyentes es un regalo de Dios. Y en el versículo 9, él nos deja ver la razón por la cual está expresando esta verdad bíblica. Para que nadie se gloríe. Para que nadie se lleve el mérito de pretender que fue un buen uso de su libre albedrío que lo condujo a creer en Jesucristo. Ahora yo quiero que veamos otros textos, por ejemplo, Filipenses, capítulo 1, versículo 29, donde vamos a ver que esa fe es concedida por Dios, lo mismo que está diciendo Efesios capítulo 2, versículo 8. Noten lo que dice aquí el mismo apóstol Pablo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Noten lo que está diciendo el apóstol. A vosotros os es concedido, no solo que creáis, sino también que padezcáis. Es un don de Dios. Es una concepción de Dios para el hombre. Tito, capítulo 1, versículo 1. Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Noten lo que está diciendo el apóstol. La fe es una gracia dada única y exclusivamente a los escogidos. De manera que no es de todos la fe, sino que la fe sincera, la fe verdadera en Cristo, en el Evangelio, es una gracia que Dios concede a los escogidos. Hechos capítulo 18, versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, refiriéndose al apóstol Pablo, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Noten el énfasis de Lucas. A los que por la gracia de Dios, por el don de Dios,
por la concepción de Dios, por ese regalo inmerecido, habían creído. Así que notamos que la fe salvadora es claramente un don de Dios, un don de la gracia, un don que nadie merece. Si usted que está aquí ahora mismo escuchándome es creyente, usted tiene que reconocer que su fe le fue dada por la gracia de Dios. No tiene ningún mérito de tener la fe en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos muestra cómo es que la palabra es la que hace crecer esa fe. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es la que hace que aquellos que reciben el don de la fe crezcan en fe, crezcan en la fe a través de la palabra. Y vamos a ver más adelante que ya hay ese elemento de la santificación, de la piedad, del crecimiento, si nos involucra a nosotros y por tanto es sinergístico. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Romanos capítulo 10 versículo 17 nos declara que esa fe viene por la palabra de Dios, y la confesión de fe de Londres resume esta doctrina diciéndonos: la gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Me encanta cómo le resume la Confesión de Londres. Lo dice mejor que yo. Esta es la síntesis clara y contundente de los textos bíblicos que acabamos de considerar. Supongo que esto se une al querer y el hacer que coloca el Señor para guardar la salvación, y a razón de ello nosotros elegimos desarrollar la porción de fe que se nos ha otorgado. Listo, esta es una parte de la sinergia. Sí, la parte que involucra la sinergia ya tiene que ver con el crecimiento en la fe, ¿ok? Pero indudablemente, hermana, estás comprendiendo ahora un poco más esa expresión del apóstol Pablo, que él es quien pone tanto el querer como el hacer para que los creyentes entonces anhelen crecer en fe, ¿ok? Al decir que aumenta la fe, ¿no estaría en contradicción con la porción ya dada? ¿En qué sentido había una contradicción? Es decir, la cantidad de fe no va a aumentar. Bueno, una cosa es el don de la fe para creer en Cristo como Señor y Salvador cuando se predica el mensaje del Evangelio. Y otra cosa relacionada, por supuesto, con esa fe que comienza con la obra de la regeneración, el don, la intervención del Espíritu Santo, todas las cosas que hemos visto. Recuerden que todo el orden de la salvación está perfectamente interrelacionado lo uno con lo otro. Sí, lo vamos a desarrollar, pero fíjate, cuando se trata de crecer en fe, tiene que ver con un ejercicio ya del creyente, de estudiar la palabra de Dios, de empoderarse de los medios de gracia, de hacerse miembro de una iglesia local bíblica, donde él pueda disfrutar de la comunión de los santos, donde él se congregue con regularidad, donde escuche la predicación fiel de la palabra de Dios, donde viva en comunidad, donde procure proclamar el evangelio con el resto de la iglesia. Todas esas cosas, participar de la cena del Señor, bautizarse,
todas esas cosas van nutriendo esa fe que Dios da como un don. Y por ello se convierte ya en ese crecimiento de la fe que vamos a desarrollar más adelante en una obra sinergística. ¿Ok? Así es. La fe para creer es un don de Dios, pero el aumento de esa fe sigue siendo un don de Dios, pero es un don de Dios en el cual Él nos involucra en esa tarea de crecer en fe. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar, hermanos. Tengo la meta de terminar la salvación aplicada hoy. ¿Cuáles conceptos errados se tienen sobre el origen de la fe? Bueno, estos son algunos de los conceptos errados. Hermano José, ahora preguntabas con respecto a la fe católica. Bueno, la fe católica cree que la fe no es el único medio de salvación, sino que es fe más obras. ¿Ok? La Iglesia Católica tiene un sinergismo en la salvación. Fe que, por cierto, es originada por la persona de manera voluntaria y natural, más su esfuerzo humano. Y debo decir, hermanos, que esto no es algo que cree nada más el Vaticano. La mayoría de las iglesias protestantes hoy, no las de hace siglos atrás, sino las contemporáneas, creen en una teología semipelagiana muy parecida a la teología católica. Yo necesito creer en Cristo, pero necesito esforzarme en las obras para preservar mi salvación. Bueno, la respuesta bíblica es que es únicamente por medio de la fe en Cristo que los hombres son salvos. La fe puede ser ejercitada por el hombre en cualquier momento, se alega, porque no está depravado totalmente. Es lo que enseña la fe católica y la mayoría de las iglesias hoy. El hombre no está depravado totalmente por su libre albedrío, puede creer cuando él quiera y que al pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios ya no pide obediencia perfecta como medio de salvación, sino que Él baja la exigencia y ahora exige la fe, que es algo más posible para el hombre. Miren, esto no solamente lo cree la fe católica, no solamente la fe protestante contemporánea, sino que incluso esta declaración, hermanos, la escuché en una ocasión de una testigo de Jehová. Mira, lo que pasa es que ahora la exigencia que Dios hace no es tan elevada como en el Antiguo Testamento, pero sin duda necesitamos fe más obras para que podamos entrar en el reino. Bueno, eso es producto de no entender la doctrina de la depravación total y las consecuencias de la caída. De hecho, hermanos, nosotros podemos hablar de los elementos que constituyen esa fe. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la verdadera fe? En primer lugar, tenemos el conocimiento. Eso es lo que los reformadores en latín expresaron notitia. Notitia, hablando acerca de la noticia, el conocimiento. Es menester tener la instrucción correcta de la verdad del evangelio. Ese es un elemento. Lo segundo es el asentimiento. Es decir, es la convicción de que esa noticia, esa información, esa instrucción es genuina, es real, es verdadera. Eso es lo que se conoció en latín como ascensus. Ascensus, el asentimiento de esa verdad predicada y escuchada. Finalmente está la confianza, que los reformadores la llamaron fiducia. Eso significa entregarse por completo, abandonarse, descansar en esa verdad proclamada del evangelio.
Esa confianza no solamente lleva al creyente a abandonarse en el Evangelio de la gracia, sino que además lo conduce a consagrarse a ella, porque él tiene certeza, convicción de que por la gracia de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo, él es salvo. Él va a estar en la gloria. Él es un hijo de Dios. Así que tenemos estos tres elementos que constituyen la fe verdadera: conocimiento, asentimiento y confianza. Bueno, normalmente en las predicaciones de hoy, todo esto es tergiversado. No hay una instrucción correcta de la buena noticia. Por consiguiente, no hay una convicción genuina, porque las personas están terminando simplemente de repetir una oración a las cuales se les conduce. Y finalmente ellos no terminan entregándose y descansando en el Evangelio, porque ni siquiera entienden lo que es el Evangelio. Por eso, tristemente, mis hermanos, la mayoría de las personas hoy no tienen una certeza de lo que es el Evangelio bíblico. Yo sé que es un poco triste escuchar eso, pero ahora Dios nos está permitiendo asirnos de estos recursos para que seamos instrumentos de sus manos. Cuando hablamos de la fe y el arrepentimiento, tenemos que reconocer que no son exactamente iguales, pero que son verdades y elementos bíblicos que están siempre juntas en la predicación del Evangelio. Pudiéramos decir que son gracias gemelas, como ven las gemelas catiras en sus pantallas. Ellas no son exactamente iguales, pero están siempre juntas, son muy parecidas, pero vemos que cuando se trata de la fe implica un correr hacia Cristo, un participar incluso de Él, que es algo ilustrado con la participación de la cena, comer de Cristo, participar de Cristo, descansar en Cristo. Y el arrepentimiento implica esa consecuencia de creer en Cristo, de venir a Cristo. El arrepentimiento genuino conduce a la gente, hermanos, a vomitar el pecado, a aborrecer el pecado. Por eso en la predicación del Evangelio, mis amados hermanos, no hay que instar a las personas a decir, repite conmigo esta oración. No, no, no. El llamado del Evangelio es: arrepiéntete y cree en Cristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa fue la forma en la cual Cristo comenzó su ministerio. Ustedes lo pueden ver en Marcos capítulo 1, versículo 16. Así que pudiéramos decir, ¿cuáles son algunos errores en la interpretación de versículos que hablan sobre la fe y la salvación? Algunos errores contemporáneos. Bueno, Hechos capítulo 16, versículos 30 al 31 es un error clásico. Ese es el contexto del carcelero de Filipos. Ocurre un terremoto, ocurre un evento sobrenatural, las celdas de los que están presos bajo el encargo del carcelero quedan abiertas, él se despierta, se aterra, porque si los presos se habían escapado, eso implicaba que Roma lo iba a matar a él y a toda su familia. Cuando él escucha al apóstol Pablo decir, no te hagas nada, incluso él se iba a matar, para que entonces se interpretara de alguna manera que fue asesinado, y entonces eso redimiría de alguna manera a su familia, y Pablo le dice, no te hagas nada, no te hagas daño. Entonces él se sorprende, se acerca a los apóstoles y le dice, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Hermanos, eso no es una promesa para usted que tiene hijos, que tiene familia. Eso no es una promesa. Eso fue una promesa particular para el carcelero de Filipos por su contexto en el evento en el cual los apóstoles y el resto de los prisioneros pudieron haber escapado de prisión. La promesa fue para él en un contexto inmediato. Noten que el apóstol Pablo no hace tales aseveraciones en el resto de sus epístolas. No dice eso. Así que eso es un error. Solamente se es salvo de manera particular, de manera individual, cuando las personas se arrepienten y confían en Cristo. Otro error es el término, la expresión, tienes que recibir a Cristo. Y lo hacen basado en Juan capítulo 1, versículo 12. Bueno, Juan capítulo 1, versículo 12, no está enseñando que nosotros le digamos a las personas en la evangelización, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. No. Juan capítulo 1, versículo 12 está diciendo la verdad de que el Mesías vino a los suyos, a su pueblo lo rechazó, pero a los que le recibieron, por la gracia de Dios, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otro es Romanos capítulo 10, versículo 9, donde se utiliza esta expresión, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Y entonces utilizamos esa expresión del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, para utilizarla en una oración de fe. Aunque simplemente la gente confiese con su boca, repita la oración y crea de corazón, entonces será salvo. Bueno, hermanos, nuevamente eso no tiene que ver con la connotación universal de la proclamación del evangelio. No, era un contexto particular para los cristianos en Roma. En Roma, la capital del imperio, los creyentes estaban siendo decapitados por reconocer a Jesús como su Señor, algo que se rebelaba contra el César, el emperador romano, que demandaba que todas las personas dentro del imperio reconocieran que Él es el Señor. Casi todos los emperadores romanos eran megalómanos, tenían delirios de grandeza, y por eso se creían semidioses y exigían devoción y adoración. Bueno, los cristianos en Roma, al rechazar esa demanda del emperador, del imperio, ellos eran decapitados. Y por eso es que Pablo le expresa esta palabra, confesar a Jesús como Señor y confiar en Él de corazón. Serían salvos por ese contexto histórico donde eran decapitados por reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y no al César. Eran decapitados o lanzados a los leones o quemados vivos como antorchas que iluminaban la ciudad de Roma. Ese es el contexto por el cual Pablo expresa estas palabras. Yo quiero invitarles a que ustedes busquen en YouTube una serie animada que es muy buena. Se llama Héroes de la Fe. Héroes de la Fe. Y busquen el primero para que vean el primer episodio. Les voy a recomendar que vean Perpetua. Y van a ver más o menos cómo era la connotación de los padecimientos de los cristianos en la ciudad de Roma. Y eso fue en el siglo III, año 200, lo que implicaba decir que Jesús es el Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6, dicen, no, es que estudiar teología, ¿para qué yo voy a estudiar un seminario? Recuerda que la letra mata, el espíritu vivifica. Bueno, eso no tiene nada que ver con estudiar teología, más bien honramos al Espíritu Santo que inspiró la palabra cuando dedicamos tiempo, esfuerzo y dedicación a estudiar esa palabra que el Espíritu reveló. Lo que se refiere, según el Corintios capítulo 3, versículo 6, es a la ley.
La ley condena, la ley conduce a la muerte, la ley por sí sola nos salva. El Espíritu y la gracia de Dios es la que concede la vida para que entonces los hombres vengan a Cristo. Así que podemos decir eso en cuanto a la fe. En cuanto al arrepentimiento, hermanos, tenemos que decir que el arrepentimiento es la puerta estrecha por la que se entra al reino de Dios. En nuestros días se ha omitido y reemplazado el arrepentimiento por una puerta amplia. Es decir, se considera algo muy duro hacer un verdadero llamado al arrepentimiento. Casi nadie habla hoy día acerca del arrepentimiento. O sea, suena muy duro, muy tosco. Estamos en el siglo XXI, no puedes hablar de la gente así. Así que vamos a hablar de una manera más amorosa, porque de esa manera le comunicamos más lo que es el cristianismo. Es importante que nosotros conozcamos bien el tema del arrepentimiento, precisamente por esta distorsión de esta enseñanza bíblica el día de hoy. El arrepentimiento se nos revela en Hechos capítulo 11, versículo 18, Hechos capítulo 5, versículo 31. Hay otros textos más que vamos a considerar brevemente. Hechos capítulo 11, versículo 18 dice: Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estos son los apóstoles, recuerden, judíos, y ellos están sorprendidos de ver cómo Dios ha derramado su gracia para salvar también a los gentiles. Y ellos expresan: Dios ha dado el arrepentimiento para vida. Así que no solamente decimos que la fe es un don de Dios, sino que el arrepentimiento también es un don de Dios. Recuerden que estamos explicando el orden de la salvación, el ordo salutis, la cadena de oro de la salvación. De manera que tenemos que entender, no perder de vista eso que ya hemos hablado, que tanto la fe y el arrepentimiento son una consecuencia de la sensibilización del corazón que hizo Dios a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso es que estamos hablando de un don de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra. Este es Pedro predicando. Lo ha exaltado por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es Dios quien da el arrepentimiento y como consecuencia el perdón de pecados. Hay otros textos más, hermanos, vamos a omitirlos. Vamos a tratar un poco más a detalle el tema del arrepentimiento. Pero antes vamos a ver la declaración que nos da la Confesión de Fe de Londres acerca del arrepentimiento. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, esa persona se humilla por él con una tristeza que es según Dios. Esa persona tiene una abominación de sí misma, un aborrecimiento de su pecado, ora por el perdón, tiene las fuerzas que proceden de la gracia para acudir al Señor y con propósito y empeño procura obtener ese perdón y vivir una vida agradable delante de Dios. Así que, según las Escrituras, el arrepentimiento implica dar un giro de 180 grados. No es una vuelta completa, sino que es una media vuelta.
un giro de 180 grados, donde la persona se arrepiente y procura ser diferente. Eso es lo que ocurre con el verdadero arrepentimiento. La persona se humilla por el pecado con una tristeza que es según Dios. Tiene un aborrecimiento de sí mismo y procura con propósito y empeño, a través de los medios provistos por Dios, vivir una vida que sea de su agrado. Así que podemos ver esta imagen, este árbol acá. Noten las raíces, experimentar la misericordia de Dios, tener convicción de pecado. Eso produce que surja una planta que quiera alejarse del pecado, que procura dar esa media vuelta, abandonar su pecado para volverse a Dios. Y los frutos, hermanos, los frutos de experimentar la misericordia de Dios, la gracia de Dios, tener convicción por el pecado, alejarse del pecado y acercarse a Dios, el fruto es obediencia. A eso es lo que aludía Juan el Bautista cuando predicaba, exigiendo al pueblo de Israel frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Tenemos esta imagen acá. El que tienen a su lado izquierdo es Judas. Capítulo 27, versículos 3 al 5. Miren lo que nos dice. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora yo quiero preguntarles, a la luz de lo que hemos compartido hasta ahora, de lo que es el arrepentimiento verdadero, ¿Judas experimentó el arrepentimiento genuino? Porque el texto aquí nos está diciendo que él se arrepintió. ¿Experimentó Judas el verdadero arrepentimiento? Ese que tiene los elementos que estuvimos considerando hace instantes. Es una pregunta, hermanos. Claro que no. Remordimiento. ¿Ok? Así es. Cuando vemos el pecado de Judas y lo comparamos con el de Pedro, vemos que ambos hicieron pecados terribles. Uno vendió al Señor, otro lo negó. Pero vemos que de manera contraria, el arrepentimiento de Judas y el de Pedro fue completamente diferente.
aunque Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5, utiliza la palabra arrepentimiento, en el caso de Judas, ese arrepentimiento de Judas, nosotros pudiéramos llamarlo, como dijo el hermano José, remordimiento. No fue un arrepentimiento conforme a Dios. Él no se volvió a Dios. Él no procuró acercarse a Cristo para el perdón. Él simplemente tuvo lo que en la teología se conoce como atricción. La atricción es un arrepentimiento no genuino, no sincero. Es un arrepentimiento que no conduce hacia Dios. Produce tristeza, pero es una tristeza como de un remordimiento profundo de saber que se ha hecho algo malo contra Dios, pero que no necesariamente acude a Dios, se vuelve a Dios para obtener su perdón y su misericordia. En contraste, el arrepentimiento que tuvo Pedro fue un arrepentimiento con contrición. La contrición es un término teológico que alude al arrepentimiento conforme a Dios. Ese arrepentimiento que produce un profundo dolor, no solamente por haber ofendido a Dios, sino por ser en esencia alguien que ha ofendido a Dios toda la vida. Es una persona que reconoce su pecado, su miseria, que se aborrece a sí mismo, pero que en ese aborrecimiento, en esa tristeza, en ese dolor, él acude a Dios, procura obtener su perdón. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 10. 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que produce el mundo, el sistema, el corazón de los hombres, es una tristeza que termina conduciendo a las personas a la muerte eterna. Personas que se suicidan, personas que hacen cosas terribles por un remordimiento, pero que es un arrepentimiento mundano. Es un arrepentimiento por atracción. El arrepentimiento con contrición es un arrepentimiento que conduce a Dios. Es un arrepentimiento que es conforme a Dios. Es un arrepentimiento que hace que las personas den media vuelta en medio de su aborrecimiento a sí mismo y procuren acercarse a la luz que es Cristo. Eso es exactamente lo mismo que dijo Jesús acerca de los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Aquellos que reconocen que están en bancarrota total, espiritualmente hablando. Aquellos que reconocen su miseria y su pecado y se lamentan con un luto profundo en el alma. Bienaventurados aquellos, porque de ellos es el reino de Dios y ellos recibirán consolación. Así que vemos este contraste entre el arrepentimiento de Judas Iscariote y el arrepentimiento de Pedro. Vemos la parábola del fariseo y el publicano.
Vemos el aparente arrepentimiento externo y devoción del fariseo. Yo te doy gracias, Dios, porque no soy como este publicano, yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello. Mientras que el publicano decía, Dios se propicio a mí, que soy un pecador. Jesús termina diciendo en la parábola que el publicano regresó a su casa justificado. Así que vemos la diferencia entre el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. Frutos del arrepentimiento. Primero, ver su propia suciedad. Eso es lo que conduce a humillarse ante Dios. Vean las bienaventuranzas aquí implícitas. Eso traslada al alma a sentirse completamente indigna de Dios. Tiene un profundo dolor, un profundo luto por su pecado. Eso hace que la persona se aborrezca a sí mismo, busca el perdón, busca la propiciación de Dios y al escuchar la buena noticia termina descansando en Cristo y siendo perdonado de todos sus pecados y finalmente esa persona abandona totalmente su vida de pecado y procura vivir para la gloria de Dios. Estos son los frutos del arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento que es según Dios. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, hermanos. ¿Hay preguntas? Una ofensa a Dios, ¿cómo es que alguien que reconoce una ofensa a Dios se pierde? Entonces, nunca hubo convicción. A la hermana Donna Lee justo se le acaba de ir la electricidad. La atrición reconoce una ofensa a Dios. ¿Cómo es que alguien que reconoce una ofensa a Dios se pierde? Sí, bueno, vamos a responderle aquí a la hermana por una nota que está conectada por WhatsApp. Mi hermana, muy buena pregunta. Lo que Judas experimentó fue un reconocimiento de haber traicionado a Cristo, de haberle fallado, pero nota que su arrepentimiento no lo condujo a acudir a Cristo. Su arrepentimiento fue simplemente un remordimiento en su alma por haber ofendido a Dios, pero que no solamente se requiere reconocer la ofensa, porque incluso puedes conocer a personas que no son cristianas, que a la hora de testificarle del Evangelio, esas personas pueden reconocer que han pecado, que han hecho lo malo delante de Dios. Hay personas que no son tan testarudas y que reconocen que han ofendido a Dios, pero aún así no se vuelven a Él. No hay una convicción de que Él humillados, arrepentidos y procurando obtener su perdón. Eso fue precisamente lo que experimentó Judas. Él no tuvo una convicción en el alma de pecado. Pudiéramos decir, a la luz de lo que hemos compartido hasta ahora, que su arrepentimiento no fue fruto de la obra del Espíritu Santo en su corazón, sino que fue fruto de un entendimiento en su conciencia, una acusación de su conciencia de que él había hecho algo terrible.
Y eso no solamente le pasó a Judas, sino que le ha pasado a muchos pecadores. Entonces, no hay más preguntas, hermanos. El tiempo ha avanzado tremendamente. Ya son las 6:30. ¿El arrepentimiento se relaciona con la santificación? Sí, sí, hermano. El arrepentimiento para fe y salvación continúa durante la vida de santificación. ¿Ok? Pero ya vamos a hablar acerca de eso. Ese ya es un tema que vamos a tratar cuando lleguemos al aspecto de la santificación y vamos a ver que en ese ejercicio de piedad, de santificar el alma, el creyente es involucrado. O sea, él participa en ese crecimiento de arrepentimiento, en ese crecimiento de fe, en ese crecimiento en piedad. Pero sin duda está relacionado. De hecho, una buena muestra de saber que alguien verdaderamente creyó y se arrepintió de sus pecados hace 5, 10, 15 años, es que hoy día sigue creyendo, hoy día sigue arrepintiéndose de sus pecados. Así que, sin duda alguna, hermano José, el arrepentimiento se relaciona con la santificación. De hecho, veamos acá, ahora trataremos el tema de la justificación. Hablar de la justificación, hermanos, necesariamente es hablar del tema que condujo a la protesta y la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero en el Palacio de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. El tema de la justificación por la sola fe fue lo que condujo a Lutero a declarar, escribir esas tesis en contra de lo que se estaba promoviendo desde el mismo Vaticano por parte del Papa León X. El Papa León X estaba muy afanado con la idea de construir la Basílica de San Pedro, esa basílica que está ahora mismo en el Vaticano, pero Roma no tenía los recursos suficientes para la edificación de esa mega obra, de esa mega estructura que está hoy día en el Vaticano. Para ello, el Papa León X se ingenió un dogma que ya había sido utilizado en la historia de la teología papal, donde él estaba ofreciendo indulgencias selladas con el sello papal y firmadas por el mismo León X, donde se ofrecían a los fieles a través de un dinero, a través de monedas. La treta del demonio y la teología del Papa, simplemente con fines lucrativos para edificar la Basílica de San Pedro, era que esa indulgencia ofrecía a quienes la compraban una salida inmediata del alma del purgatorio. No solamente podían pagar una indulgencia para librarse de ciertos años en el purgatorio de manera particular, sino que además podían salvar o sacar del alma, el alma de algún pariente fallecido, de algún familiar, del purgatorio, dando las monedas y obteniendo la indulgencia del Papa. Eso ocurrió en la época de Lutero. De hecho, el Papa asignó a un predicador muy elocuente, un hombre con un denuedo tremendo, llamado John Tetzel, el cual en sus predicaciones como promotor de las indulgencias papales, él decía: cuando la moneda en mi cofre suena,
saltando va el alma purgatorio fuera. Cuando la moneda en mi cofre suena, saltando va el alma del purgatorio fuera. Esa era la declaración, la proclamación del predicador del Papa Juan Tetzel en español, donde se manipulaba a las personas para que pagaran por la salvación de sus almas. Eso condujo, hermanos, a que el monje agustiniano llamado Martín Lutero, profesor de teología en Wittenberg, Alemania, clavara esas 95 tesis, invitando a los teólogos, a los pastores, a los obispos, a discutir lo que estaba promoviendo John Tetzel. La intención de Lutero no era armar toda la revuelta que se dio con el tema de la providencia y la imprenta. La intención de Lutero era que se llegase a decir la verdad de que solamente la justificación es por medio de la fe en Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de la justificación, tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿cómo puede el Dios Santo reconciliarse con un hombre que es pecador? ¿Cómo puede el Dios Santo, basado en Proverbios 17:15, que dice, el que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová? Justificar al impío y condenar al justo es algo abominable delante de Dios porque es injusticia. Ya sea que se justifique al culpable o se condene al inocente, ambas cosas son abominación a Dios. Entonces, esta pregunta es clave, hermanos. ¿Cómo puede el Dios santo y justo reconciliarse con el hombre que es injusto y que ha ofendido al Dios santo y por tanto es un pecador? ¿Cómo puede Dios reconciliarse con hombres y mujeres como nosotros? Bueno, la respuesta es el Evangelio. La respuesta, hermanos, es el Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Dios justifica a los impíos pecadores que somos nosotros, porque el justo, el inocente, murió como nuestro sustituto. Dios descargó su justicia sobre Cristo. Él tomó nuestro lugar y ahora todos los que confiamos en Él obtenemos su justicia y su santidad. Por eso, mis amados hermanos, es que la Confesión de Fe de Londres declara: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, no, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por nada obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley
y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no